En la quietud de este momento, cierra tus ojos por un instante. Imagina despertar un día y sentir que el color ha desaparecido de tu mundo, que todo lo que antes te motivaba ha perdido su sentido, que las fuerzas que un día te impulsaban ahora se desvanecen, y un vacío silencioso se instala en tu pecho como una sombra persistente. ¿Alguna vez has caminado sin rumbo, sintiendo que cada esfuerzo parece inútil, que el propósito de tu vida se escapa como arena entre los dedos? Y si te dijera, con la ternura de una confidencia al oído, que Jesús no solo conoce ese vacío, sino que anhela transformarlo en propósito, en un llamado divino que supera por mucho lo que ahora puedes entender. Que Él, con un amor que no juzga ni hiere, se acerca suavemente a los corazones apagados, a las almas heridas, a los que han perdido el brillo interior, no para señalar sus caídas, sino para encender en ellos una nueva llama de esperanza. Una luz que no se apaga, aunque todo alrededor parezca oscuro. Hoy, a través de este mensaje que compartimos como un bálsamo para el alma, descubrirás un principio espiritual capaz de restaurar lo que creías roto. Porque sí, hay un misterio en cómo obra Jesús. A veces permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas, solo para mostrarnos su poder inagotable. A veces nos deja experimentar la aridez del desierto para después guiarnos al frescor del oasis. Y lo más asombroso es saber que incluso cuando sentimos que todo se ha perdido, Él ya está tejiendo un plan lleno de amor para nuestra restauración. Piensa en esos momentos de soledad profunda, en esas noches donde clamaste en silencio, preguntándote si Dios te escuchaba. ¿Por qué, justo cuando más necesitamos estabilidad, parece que todo se tambalea? ¿Dónde está Jesús cuando el sentido de la vida parece haberse esfumado? Hoy vamos a descubrir juntos que en esos momentos, precisamente en ellos, su presencia está más cerca de lo que imaginas. Exploraremos pasajes bíblicos que son verdaderas ventanas abiertas al corazón de Jesús en tiempos de dolor humano. Veremos cómo actuó con ternura ante quienes se sentían abandonados, cómo restauró con paciencia a los que pensaban que todo había terminado. Y entenderemos que lo que hizo entonces también puede hacerlo contigo, aquí y ahora. Desde la tempestad en el mar hasta la tumba de Lázaro, desde el llanto solitario de María Magdalena hasta la confusión de los discípulos en el camino a Emaús, cada relato es un testimonio de que Jesús nunca abandona a los suyos. Y si alguna vez has sentido que tu historia ha perdido sentido, este mensaje puede ser el abrazo que tu alma lleva tiempo esperando. Ahora, si estás listo, si tu corazón comienza a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo, te invito a dar el siguiente paso. Es momento de adentrarnos en el primer capítulo de este viaje espiritual, donde la palabra de Dios empieza a revelar cómo, incluso en medio del vacío, Jesús puede escribir una historia nueva y llena de propósito. Comencemos. Jesús en la tormenta, calma en medio del caos. Permíteme llevarte con la imaginación a un momento que quizás conozcas bien, demasiado bien. Esas ocasiones en la vida en que todo a nuestro alrededor parece desmoronarse como un castillo de naipes. Sentimos que las olas impetuosas de la incertidumbre nos golpean con una fuerza implacable, que los vientos helados de la desesperanza nos arrastran sin piedad y que la densa oscuridad de la tormenta nos impide vislumbrar siquiera una pequeña luz, una salida. Es precisamente en esos instantes de fragilidad cuando surge desde lo más hondo la pregunta susurrada con temor: ¿dónde está Jesús cuando mi barca, mi vida,
parece hundirse sin remedio en el abismo. La palabra de Dios nos abraza con una respuesta poderosa y llena de consuelo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Imagina la escena con nosotros, Jesús y sus discípulos navegando en una barca, cuando de repente una gran tormenta se desata sobre ellos. El viento ruge con furia, las olas golpean la embarcación con una violencia aterradora y el agua fría comienza a inundarlo todo. Los discípulos, paralizados por el terror, sienten que la muerte los acecha de cerca. Pero, en medio de ese caos ensordecedor, Jesús duerme plácidamente. ¿Te has sentido alguna vez así? Amigo, amiga, como si Jesús durmiera mientras tú luchas con todas tus fuerzas por mantenerte a flote, como si tu clamor desesperado no fuera suficiente para despertarlo de su aparente indiferencia. Los discípulos, en la cumbre de su desesperación, lo despertaron con urgencia, sus voces teñidas de pánico: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Sus palabras son un eco fiel del miedo que anida en nuestros propios corazones en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra existencia. Entonces Jesús, con una calma soberana, se levantó, reprendió al viento y al mar con una autoridad serena e inquebrantable. «Calla, enmudece». Y en un abrir y cerrar de ojos, la tormenta cesó por completo y una gran profunda calma lo envolvió todo. Luego, con una mirada llena de compasión, Jesús les hizo una pregunta que también resuena hoy en lo más profundo de nosotros. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje tan vívido nos revela una verdad fundamental y profundamente consoladora. Jesús nunca nos abandona en medio de la tormenta. Aunque a veces su silencio nos parezca ensordecedor, su presencia constante en nuestra barca es la garantía más segura de que la tempestad no nos hundirá. Y lo más asombroso de todo es su poder incomparable para calmar el caos más absoluto con una sola palabra. Pero hay algo más aquí, algo sobre lo que debemos reflexionar con detenimiento. Los discípulos solo vieron el milagro cuando clamaron a Él con desesperación. ¿Cuántas veces en nuestras propias tormentas personales intentamos luchar solos con nuestras propias fuerzas limitadas? Nos desesperamos, nos angustiamos hasta el límite, pero no acudimos a Jesús con una fe genuina y entregada. Anhelamos con todas nuestras fuerzas que la tormenta termine de una vez. Pero olvidamos que el verdadero milagro no reside solamente en que el mar se calme, sino, y quizás más importante aún, en que nuestra fe crezca y se fortalezca en medio de la prueba. Quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, te encuentras en una barca sacudida por vientos contrarios. Tal vez sientes que el agua de la adversidad está llenando tu vida y que estás al borde del naufragio. Pero quiero que recuerdes esto con toda la ternura de tu corazón. Jesús está en tu barca. No importa cuán fuerte y amenazante sea la tormenta, si Él está contigo, no hay verdadera razón para temer. Y aquí reside la clave esencial. Jesús no siempre calmará la tormenta de manera inmediata, pero sí, con toda seguridad, calmará tu corazón atribulado en medio de ella. Su poder es absoluto e ilimitado, pero su propósito divino es siempre mayor y más profundo. A veces permite que pasemos por tormentas, no para destruirnos o castigarnos, sino para fortalecer nuestra fe y enseñarnos, con paciencia infinita, a confiar plenamente en Él. Si sientes en lo más profundo de tu ser que Jesús está en tu barca, incluso en medio de la más fiera tempestad, te invito a compartirlo con nosotros en los comentarios, como una declaración de fe: Jesús está en mi barca. Que sea una afirmación poderosa
un ancla firme en la tormenta que arrecia. Y si estas palabras han traído un poco de consuelo a tu alma, un me gusta puede ayudar a que esta calma llegue a otros corazones necesitados. No te vayas, por favor, porque lo que sigue en nuestro camino nos hablará de cómo Jesús actúa con poder, incluso cuando todo, absolutamente todo, parece haber terminado sin esperanza. La conmovedora historia de la resurrección de Lázaro te espera y tiene mucho que enseñarte. La resurrección de Lázaro, vida donde hay muerte. Hay heridas en el alma que parecen marcar un final definitivo, sin retorno, momentos en los que sentimos, con una certeza desgarradora, que todo ha llegado a su fin, que las oportunidades se han agotado por completo, que nuestras oraciones más sentidas se han perdido en un silencio impenetrable, y que el milagro que tanto esperábamos con ansias nunca llegó a materializarse. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar cuando parece que Jesús no responde a tiempo? Cuando su intervención se demora más allá de nuestra comprensión. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, encontramos un relato que nos habla directamente al alma, una historia de dolor, espera y un poder que trasciende la muerte, la historia de Lázaro, un hombre profundamente amado por Jesús, que cayó gravemente enfermo y finalmente murió. Sus hermanas, Marta y María, con el corazón encogido por la angustia, enviaron un mensaje urgente a Jesús cuando su hermano aún luchaba por su vida. Señor, el que amas está enfermo, como leemos conmovidos en San Juan, capítulo 11, versículo. Ellas esperaban, con toda la fe de su ser, que Jesús llegara de inmediato para sanarlo. Pero sorprendentemente, y para su desconcierto, Jesús se demoró. No llegó cuando ellas, en su desesperación, lo esperaban. Cuando finalmente llegó a la aldea de Betania, Lázaro ya llevaba 4 largos días en la tumba. Marta, con el corazón traspasado por el dolor y la desilusión, salió a su encuentro y le dijo con tristeza: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Palabras cargadas de reproche y fe limitada, recogidas en San Juan, capítulo 11, versículo 20. Ella creía firmemente en el poder sanador de Jesús. Sí, pero solo hasta cierto punto. Pensaba que Jesús podía sanar a un enfermo, pero no se atrevía a imaginar que podía resucitar a un muerto. Aquí, en este encuentro doloroso, yace una verdad poderosa y profundamente consoladora que quiero que entiendas con todo tu ser. Jesús no siempre llega cuando nosotros, en nuestra impaciencia humana, queremos que llegue, pero siempre, absolutamente siempre, llega en el momento perfecto, en el tiempo de Dios. Jesús, al ver el dolor inmenso de Marta, de María y de todos los que lloraban amargamente por la pérdida de Lázaro, se conmovió profundamente en su espíritu y lloró. Sí, has oído bien, Jesús lloró. Aunque sabía perfectamente que iba a resucitar a Lázaro en unos instantes, sintió en su propia carne el dolor humano, la angustia de la pérdida. Nos mostró así, con su propia vulnerabilidad, que Él no es indiferente a nuestro sufrimiento. Él está contigo, a tu lado, en cada lágrima que derramas en la soledad. Pero lo más impresionante y transformador de esta historia aún estaba por suceder. Jesús se acercó a la tumba y dio una orden que desafiaba toda lógica humana y toda expectativa. Quitad la piedra. Según leemos en San Juan, capítulo 11, versículo 3. Marta, pragmática y aún anclada en la realidad de la muerte, protestó con angustia: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días.
En otras palabras, su situación, desde una perspectiva humana, parecía completamente irremediable, sin solución posible. Pero Jesús, con una calma divina, respondió con una declaración que sigue resonando a través de la eternidad, una invitación a la fe más allá de las apariencias. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, como está escrito en Juan, capítulo 11, versículo 4. Entonces, con una voz llena de autoridad divina, levantó la voz y proclamó con poder: Lázaro, ven fuera. Y el hombre que había estado muerto, atado por las vendas de la muerte, salió de la tumba, vivo y restaurado. ¿Qué nos enseña esta historia asombrosa con una ternura que sana el alma? Un posi. Jesús no ha olvidado tu petición. Por mucho que el tiempo pase, su silencio aparente no significa abandono. Su plan es mucho más grande y perfecto de lo que puedes imaginar. Lo que parece irremediablemente muerto en tu vida, un sueño, una relación, una esperanza perdida, Jesús tiene el poder de resucitarlo, de infundirle nueva vida. 3. Debes estar dispuesto a quitar la piedra. A veces, somos nosotros mismos los que ponemos barreras con nuestra incredulidad, nuestro miedo paralizante o nuestra persistente falta de confianza. Jesús quiere obrar milagros, pero primero debemos remover los obstáculos que le impiden actuar. Si hoy, en lo más profundo de tu ser, eliges creer con todo tu corazón para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida, te invito a afirmarlo con convicción en los comentarios: creo y veré la gloria de Dios. Y si este mensaje ha encendido una pequeña luz de esperanza en ti, un me gusta puede ayudar a que esa luz brille también para otros que la necesitan. Te animo a continuar con nosotros, porque en la próxima sección exploraremos cómo el amor incondicional de Jesús abraza con ternura a aquellos que se sienten perdidos, alejados y sin rumbo. El hijo pródigo, el abrazo que espera en casa. ¿Qué sucede en lo más íntimo de nuestro ser cuando sentimos, con una certeza dolorosa, que hemos tomado el camino equivocado en la vida? Cuando miramos hacia atrás, a nuestro pasado, y nos damos cuenta con amargura de que nuestras propias decisiones, nuestras elecciones erradas, nos han llevado a un lugar de profundo dolor, de un vacío existencial y de una desesperanza que parece no tener fin. En esos momentos de oscuridad surge la pregunta inevitable: ¿será que Jesús aún me espera con los brazos abiertos? ¿Será que después de todo lo que he hecho, de todos mis errores y fracasos, todavía puedo volver a Él, encontrar refugio en su amor? Jesús, en su infinita sabiduría y compasión, nos regaló una de las parábolas más conmovedoras y reveladoras para responder a estas preguntas que tanto nos inquietan. La encontramos narrada con una belleza singular en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. La inolvidable historia del hijo pródigo. Un joven, impulsado por un deseo de independencia y aventura, decidió pedirle a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Con ese dinero en sus manos, abandonó su hogar y viajó a una tierra lejana, un lugar desconocido. Allí, lejos de la mirada amorosa de su padre, gastó todo lo que tenía en placeres efímeros y en una vida de excesos sin control ni previsión. Mientras tuvo dinero, tuvo amigos interesados, tuvo fiestas ruidosas, tuvo todo lo que el mundo, en su superficialidad, le ofrecía. Pero cuando su fortuna se acabó, también se acabó su aparente felicidad y la compañía de aquellos que solo buscaban su propio beneficio. Entonces, como suele suceder,
Llegó una gran crisis económica a aquella tierra lejana. El joven, que antes disfrutaba de la abundancia y el derroche, se encontró de repente sumido en la pobreza más absoluta y humillante. No tenía nada, absolutamente nada. Se vio obligado a trabajar cuidando cerdos, un trabajo considerado impuro y degradante, y en su profunda desesperación llegó a desear comer la comida de los animales, porque nadie, absolutamente nadie, le daba de comer. ¿Te has sentido alguna vez así, amigo o amiga, como si hubieras tocado el fondo más oscuro del abismo, como si todo lo que alguna vez tuviste y valoraste se hubiera desmoronado por completo, como si tus errores pasados te hubieran llevado a un lugar del que parece imposible salir, imposible escapar? Pero aquí, justo en medio de la más profunda oscuridad y desesperanza, brilla con una luz inextinguible la clave de esta historia transformadora. Y volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre», como leemos conmovidos en Seque Lucas, capítulo 15, versículos 17 y 18. El hijo, en un momento de lucidez y arrepentimiento, tomó la valiente decisión de volver a casa, de regresar al hogar de su padre. En su mente pensaba que su padre no lo aceptaría ya como hijo, que en el mejor de los casos solo podría aspirar a ser un siervo más en su casa. Se sentía profundamente indigno, roto por dentro, avergonzado de sus acciones y de su fracaso. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, y en un gesto de amor incontenible, corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y lo besó con ternura. Aquí hay algo maravilloso, algo que nos revela el corazón mismo de Dios. El padre no esperó a que el hijo llegara hasta la puerta de la casa. Lo vio desde lejos porque en realidad lo había estado esperando con ansias durante todo ese tiempo. Así es Jesús, nuestro Padre Celestial, esperando pacientemente tu regreso. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuánto hayas fallado, no importa cuántas veces hayas pensado que ya no tienes remedio, que tu caso está perdido. Jesús no te ha olvidado. Él sigue esperando, con los brazos abiertos, el momento preciso en que decidas volver a casa, a su amor incondicional. El Padre no solo recibió al Hijo con los brazos abiertos, sino que, en un acto de restauración total, le puso el mejor vestido, un anillo en su mano como símbolo de autoridad y pertenencia, y sandalias nuevas en sus pies. Restauró por completo su identidad de hijo. No lo trató como a un esclavo, como el hijo temía, sino como a un hijo amado y profundamente extrañado. Y para sellar ese regreso, celebró su vuelta con una gran fiesta, llena de alegría y regocijo. Jesús nos enseña con esta parábola tan entrañable que Dios no te recibe con condenación ni reproches, sino con un amor que sobrepasa todo entendimiento, que no importa lo que hayas hecho, por grave que sea, siempre puedes volver a Él, que aunque hayas sentido en algún momento que has perdido todo tu valor, para Dios sigues siendo su hijo amado, su hija preciosa. Quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, te encuentras en una tierra lejana, lejos de la presencia cálida y reconfortante de Dios. Quizás sientes que no puedes volver, porque tu vergüenza y tus errores pasados te lo impiden, te atan con cadenas invisibles. Pero Jesús te dice hoy, con una ternura infinita: ven a casa, no importa lo roto que estés por dentro, no importa lo que hayas hecho en el pasado, su amor por ti sigue intacto, esperando para sanarte y restaurarte. Si este mensaje ha tocado las fibras más sensibles de tu corazón, te invito a susurrar en los comentarios, como una oración sincera:
Dios Jesús, vuelvo a ti. Que esta sea tu declaración de fe, tu decisión de regresar, no importa lo que haya pasado en tu vida, a los brazos amorosos del Padre. Y recuerda, con cada me gusta que das a este video, estás ayudando a que esta palabra de esperanza y restauración llegue a más personas que la necesitan desesperadamente. Tal vez hoy mismo, alguien esté a punto de tomar la peor decisión de su vida, y este mensaje puede ser la respuesta que estaban esperando, la luz en su oscuridad. Ahora, prepárate con el corazón dispuesto, porque lo que sigue te mostrará cómo Jesús se acerca con compasión incluso a aquellos que la sociedad rechaza y margina, ofreciéndoles un propósito eterno y una nueva dignidad. El encuentro con la mujer samaritana, agua viva para un corazón sediento. ¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser que no eres digno de la presencia pura y santa de Jesús? Que tu historia personal, tus errores pasados o quizás el doloroso rechazo de los demás te han colocado en un rincón oscuro y solitario donde sientes que no mereces el amor incondicional de Dios. Tal vez has llegado a pensar en momentos de desánimo que no puedes acercarte a Él porque llevas demasiadas heridas abiertas en el alma, o porque la sociedad, con sus juicios implacables, te ha etiquetado como alguien que no tiene esperanza, alguien sin valor. Si alguna vez te has sentido así, de alguna manera, hay una historia en la Biblia que tiene el poder de cambiar radicalmente tu manera de ver a Jesús, de entender su corazón compasivo. La encontramos narrada con una delicadeza especial en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 30. El transformador encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Jesús, en su camino hacia Galilea, decidió conscientemente pasar por la región de Samaria. Este simple hecho en sí mismo ya era algo impactante y contracultural para la época, porque los judíos, por lo general, evitaban cualquier contacto con los samaritanos, eran despreciados, considerados impuros, y no existía prácticamente ninguna relación entre ambos pueblos. Pero Jesús, como siempre, no se dejó llevar por esas barreras humanas, por esos prejuicios divisorios. Él tenía un propósito divino mucho más elevado: encontrar a una mujer que en el fondo de su corazón creía que su vida no tenía ningún sentido, ningún valor. Era alrededor del mediodía, bajo el sol abrasador, cuando esta mujer llegó al pozo para sacar agua. Normalmente, las mujeres de la aldea iban al pozo temprano en la mañana, cuando el calor era menos intenso, pero ella, específicamente, iba a esa hora porque quería evitar a la gente, las miradas acusadoras, los susurros críticos. Se sentía profundamente avergonzada de su vida, de su pasado complicado, de sus múltiples fracasos sentimentales. Y entonces, en ese momento de soledad y rutina, ocurrió lo impensable, lo que rompería todos los esquemas. Jesús le habló directamente. «Dame de beber», le dijo con sencillez, como leemos en San Juan, capítulo 4, versículo 7. La mujer quedó completamente sorprendida, desconcertada. Un judío dirigiéndose a ella, una mujer samaritana. No solo eso, un hombre santo, un rabino, hablando con una mujer con un pasado tan turbio y cuestionable como el suyo. Ella, confundida, le preguntó por qué le hablaba, y Jesús le respondió con una verdad espiritual profunda, una que cambiaría su vida para siempre. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, «Dame de beber», tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Según las palabras registradas en San Juan,
Capítulo 4. Jesús conocía perfectamente lo que había en el corazón herido de aquella mujer. Sabía que su sed no era solamente física, producto del calor del mediodía, sino una sed mucho más profunda, una sed espiritual, una sed de amor, de aceptación, de propósito. Ella había buscado desesperadamente saciar ese vacío interior en relaciones fallidas, una tras otra. Había tenido 5 maridos, y el hombre con el que vivía en ese momento no era su esposo legal. Buscaba amor verdadero, un propósito para su existencia, una felicidad duradera, pero nada, absolutamente nada de lo que había intentado, la llenaba por completo. Entonces Jesús, con una ternura infinita, le reveló algo impresionante, una promesa de transformación total. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, como está escrito de manera tan hermosa en Joan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Y Jesús le estaba diciendo: en esencia, has estado buscando llenar el vacío de tu vida con cosas que nunca podrán saciarte verdaderamente. Pero yo tengo algo diferente, algo que realmente puede cambiar tu vida para siempre, algo que puede llenar ese vacío de una vez por todas. En ese preciso instante, la mujer entendió con una claridad meridiana que Jesús no era un hombre común y corriente. Él conocía cada detalle de su historia, cada rincón oscuro de su pasado, y aún así, a pesar de todo, la amaba con un amor puro y sin condiciones. Esta mujer, que antes huía de la gente por vergüenza, corrió entusiasmada a la ciudad y empezó a proclamar a Jesús a todos los que encontraba. Ella, que había sido rechazada y marginada por la sociedad, se convirtió por la gracia de Dios en una valiente y eficaz mensajera del Evangelio. ¿Qué nos susurra esta historia tan conmovedora al corazón? Con una voz suave pero firme, Jesús rompe todas las barreras sociales y culturales para encontrarte donde quiera que estés. No importa quién eres, ni lo que hayas hecho en tu pasado, Jesús no sigue las reglas restrictivas de la sociedad. Él va directo a donde tú estás para mostrarte su amor incondicional y transformador. Jesús conoce cada detalle de tu historia, tus luchas más íntimas, y aún así te ama profundamente, sin reservas. No hay nada oculto para Él. Sabe tus errores, tus fracasos, tus anhelos más profundos, y a pesar de todo, no se aleja de ti, sino que te ofrece con ternura una nueva vida, una nueva oportunidad. 3. Nada en este mundo material, por atractivo que parezca, podrá llenar jamás el vacío existencial de tu corazón, ni el dinero, ni las relaciones humanas, ni los logros personales. Solo Jesús es el agua viva que sacia la sed del alma para siempre. 4. Cuando Jesús te encuentra verdaderamente, tu vida cambia de una manera radical y profunda. La mujer samaritana pasó de ser una persona rechazada y avergonzada a ser una evangelista llena de gozo y propósito. Lo que antes era motivo de vergüenza y ocultamiento, Jesús lo usó para su gloria y para bendición de muchos. Hoy, si sientes en tu corazón que Jesús es tu agua viva, la fuente de toda verdadera satisfacción, te invito a compartirlo con nosotros en los comentarios. Como una afirmación de fe, Jesús es mi agua viva. Esto no es solo un comentario más, es un acto de confianza profunda, una forma de decirle a Dios que solo en Él encuentras la plenitud que tanto anhelas. Y no olvides, por favor, dar me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando de una manera muy concreta a que esta palabra de esperanza y sanidad
llegue a más personas que hoy mismo necesitan saber desesperadamente que Jesús las ama incondicionalmente, a pesar de su pasado y de sus errores. Ahora prepárate con el corazón abierto, porque en el siguiente tópico veremos algo igualmente increíble: cómo podemos aprender a confiar plenamente en Jesús, incluso cuando el miedo más paralizante amenaza con hundirnos en la desesperación. Vamos a descubrir juntos la poderosa enseñanza que se esconde detrás de la asombrosa experiencia de Pedro caminando sobre el agua. Pedro caminando sobre el agua. Fe en medio de la duda. ¿Alguna vez has sentido, querido amigo, querida amiga, que das un valiente paso de fe y de repente, casi sin previo aviso, todo a tu alrededor parece derrumbarse estrepitosamente? ¿Que comenzaste un nuevo proyecto o una nueva etapa con una confianza admirable, pero las circunstancias adversas te hicieron dudar profundamente y ahora sientes, con una angustia creciente, que te estás hundiendo sin remedio? Si alguna vez has sentido ese miedo paralizante en medio de un acto de fe, la conocida historia de Pedro caminando sobre el agua tiene un mensaje poderoso y muy relevante para ti hoy. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, nos narra con detalle este momento verdaderamente extraordinario. Jesús había enviado a sus discípulos en una barca para que cruzaran al otro lado del mar de Galilea, mientras él se quedaba a solas orando en la montaña. Pero mientras la barca avanzaba con dificultad, una violenta tormenta se desató de improviso. Los vientos eran increíblemente fuertes y las olas golpeaban la pequeña embarcación con una furia desmedida. Los discípulos, como es natural, estaban completamente aterrados, y en medio de la profunda oscuridad y el caos ensordecedor, Jesús apareció de repente caminando con toda calma sobre el agua, como si estuviera paseando por tierra firme. Al verlo así, los discípulos gritaron de puro miedo. Pensaron en su confusión que era un fantasma, una aparición sobrenatural. Pero Jesús, con su voz serena y llena de autoridad, les habló con palabras de calma y consuelo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Como leemos en San Mateo, capítulo 14, versículo 27. Pedro, con su corazón impetuoso y su fe a veces impulsiva, respondió con una petición audaz, algo que cambiaría su vida para siempre. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús, con una sencillez divina, simplemente le dijo: «Ven». Y Pedro, sin dudarlo un instante, salió de la barca y comenzó a caminar con asombro sobre el agua, dirigiéndose hacia Jesús. En ese preciso momento, su fe lo sostuvo milagrosamente. No caminó sobre el agua por sus propias fuerzas, caminó sobre la palabra viva y poderosa de Jesús. Pero entonces, como nos suele suceder a nosotros también, ocurrió algo que desvió su atención. Pedro apartó su mirada de Jesús y se fijó en la fuerza del viento y en la furia de las olas. El miedo, como un intruso indeseado, entró en su corazón y en ese mismo instante comenzó a hundirse. ¿No es eso exactamente lo que nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra propia vida de fe? Cuando mantenemos nuestra mirada fija en Jesús, tenemos fe, nos sentimos fuertes, confiados, capaces de enfrentar cualquier desafío. Pero cuando desviamos nuestra mirada y nos enfocamos en las circunstancias adversas, en los problemas que nos agobian, en la falta de recursos, en los miedos que nos paralizan, entonces comenzamos a hundirnos, a perder la esperanza. Pedro,
En su desesperación al sentir que se ahogaba, hizo lo único que podía hacer en ese momento crítico, clamar con todas sus fuerzas: «Señor, sálvame». Y Jesús, con su amor y misericordia infinitas, extendió su mano de inmediato y lo sostuvo, impidiendo que se hundiera por completo. Luego, con una mezcla de ternura y suave reprensión, le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ambos subieron a la barca, la tormenta cesó de manera instantánea. Los discípulos, completamente asombrados por lo que acababan de presenciar, adoraron a Jesús y reconocieron con humildad que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. ¿Qué nos enseña esta vivencia tan intensa y llena de lecciones espirituales? Jesús siempre aparece en medio de la tormenta, incluso cuando parece más oscura. Aunque los discípulos no lo reconocieron al principio, Él siempre llega en el momento preciso, justo cuando más lo necesitamos. Tal vez hoy sientes que estás en medio de una tormenta personal, pero quiero asegurarte que Jesús está mucho más cerca de lo que crees. 2. Vol. La fe genuina nos permite caminar sobre lo imposible, hacer cosas que nunca imaginamos. Pedro pudo caminar sobre el agua porque creyó firmemente en la palabra de Jesús. Cuando confías plenamente en Jesús, puedes lograr hazañas que te parecerían inalcanzables. 3. El miedo, por el contrario, te hunde, te paraliza, te roba la paz. Pedro comenzó a hundirse en el momento en que dejó de mirar a Jesús y se enfocó en la violencia de la tormenta. ¿Dónde está tu mirada hoy, querido amigo, querida amiga? ¿Está fija en Jesús o en los problemas que te rodean? 4. Jesús nunca, jamás deja que te hundas por completo. Aunque Pedro dudó y falló, Jesús no lo dejó caer. No importa cuántas veces dudes o falles en tu caminar de fe, si clamas a Jesús con un corazón sincero, Él siempre extenderá su mano amorosa para sostenerte y levantarte. Ahora, con esta verdad resonando en tu corazón, quiero invitarte a hacer una declaración de fe profunda y personal. Escribe en los comentarios, si así lo sientes: «Señor, mantendré mi mirada fija en ti». Que esta sea tu manera sincera de decirle a Jesús que confiarás en Él sin importar cuán fuerte sople la tormenta en tu vida. Y no olvides, por favor, dar me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando de una manera muy valiosa a que más personas reciban este mensaje de esperanza y sepan con certeza que Jesús no los dejará hundirse, que siempre estará allí para rescatarlos. En el siguiente tópico, descubriremos juntos cómo Jesús actúa con poder incluso cuando sientes que no tienes nada, cuando te encuentras en una situación de escasez y crees que ya no hay salida posible. La maravillosa historia de la multiplicación de los panes y los peces te mostrará una verdad impactante que puede cambiar tu perspectiva por completo. El ciego de nacimiento, luz en la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido, querido hermano, querida hermana, que no puedes ver con claridad el propósito de Dios para tu vida en medio de las circunstancias difíciles? ¿Que caminas como a tientas, sin una dirección clara, que intentas avanzar con todas tus fuerzas, pero todo a tu alrededor parece oscuro, confuso y sin sentido aparente? Muchos de nosotros, en algún momento de nuestro peregrinaje terrenal, hemos pasado por temporadas donde nos sentimos espiritualmente ciegos, incapaces de discernir la voluntad de Dios. No entendemos por qué estamos pasando por ciertas pruebas dolorosas, no vemos la salida a nuestros problemas más acuciantes, no comprendemos en absoluto lo que Dios está haciendo o permitiendo en nuestras vidas. Pero hoy
quiero decirte algo con toda la convicción de mi corazón. Jesús tiene el poder soberano de abrir tus ojos, tanto físicos como espirituales, para que puedas ver su luz y su propósito. En el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7, encontramos la conmovedora historia de un hombre que había nacido ciego. Este hombre nunca en toda su existencia había visto la luz cálida del sol, nunca había contemplado el rostro amoroso de un ser querido, nunca había conocido la belleza del color del cielo o de una flor. Su mundo entero, desde su nacimiento, había sido una densa y constante oscuridad. Los discípulos, al verlo en esa condición, le preguntaron a Jesús con cierta curiosidad teológica: «Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?». En aquel tiempo era una creencia popular y muy extendida que las enfermedades y las discapacidades eran, en muchos casos, un castigo directo de Dios por algún pecado cometido. Pero la respuesta de Jesús fue absolutamente asombrosa y llena de una profunda revelación. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Qué declaración tan poderosa y transformadora! Jesús estaba diciendo, en esencia, que la ceguera de este hombre no era un castigo divino, sino una oportunidad preciosa para que el poder maravilloso y la gloria de Dios se revelaran de una manera tangible y milagrosa en su vida. Entonces Jesús, en un acto que podría parecer extraño a nuestros ojos, escupió en tierra, hizo un poco de lodo con su saliva, lo untó con delicadeza en los ojos del hombre ciego y le dijo con autoridad: «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que significa enviado. El hombre, a pesar de su ceguera y de lo inusual de la instrucción, obedeció sin cuestionar la palabra de Jesús. Fue al estanque, se lavó según le había sido indicado y al instante, de manera milagrosa, pudo ver. Por primera vez en toda su vida, la luz maravillosa del mundo entró en sus ojos, disipando para siempre la oscuridad que lo había envuelto desde su nacimiento. ¿Qué nos enseña este relato tan lleno de simbolismo y poder divino, con una ternura que ilumina el alma? A veces Dios permite la oscuridad en nuestras vidas, las pruebas y las dificultades, no para dañarnos, sino para que, a través de ellas, su gloria y su poder se manifiesten de una manera aún mayor. Ese hombre pasó toda su vida sumido en la ceguera física, pero todo aquello tenía un propósito divino mucho más elevado. Jesús lo iba a sanar de una manera espectacular para mostrar el poder incomparable de Dios. Tu situación difícil, por dolorosa o inexplicable que parezca, no es necesariamente un castigo de Dios, sino que puede ser una oportunidad única para que experimentes un milagro transformador en tu vida. No siempre entendemos el porqué de las pruebas que enfrentamos, pero podemos estar seguros de que Dios puede usar cada situación, por adversa que sea, para su gloria y para nuestro bien. Jesús, en su soberanía, usa a menudo métodos inesperados y poco convencionales para traer sanidad y restauración a nuestras vidas. ¿Por qué usó lodo y saliva en esta ocasión? Quizás para enseñarnos que Dios no siempre obra de la manera que nosotros esperamos o entendemos. Su poder infinito no está limitado por nuestra lógica humana ni por nuestras expectativas. 4. La obediencia pronta y confiada activa el milagro en nuestras vidas. Jesús le dijo al ciego que fuera a lavarse al estanque, y aunque no podía ver el camino y la instrucción era extraña, él obedeció sin dudar. Si realmente queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a actuar en fe, a obedecer su palabra, aun cuando no entendamos completamente su plan o sus métodos.
Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, te sientes sumido en algún tipo de oscuridad, ya sea física, emocional o espiritual. Tal vez no logras ver con claridad la mano de Dios obrando en tu vida, en tus circunstancias. Pero Jesús, con su amor infinito, te dice hoy con ternura: confía en mí, porque estoy a punto de abrir tus ojos para que veas mi luz y mi propósito. Ahora, quiero invitarte a hacer una declaración de fe, una oración sincera desde lo más profundo de tu corazón. Escribe en los comentarios si así lo sientes: Jesús, abre mis ojos espirituales para ver tu verdad. Que esta sea tu petición humilde, pidiéndole a Dios que te permita ver con claridad su propósito maravilloso y su gloria redentora en cada área de tu vida. Y no olvides, por favor, dar me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas de una manera muy valiosa a que este mensaje de esperanza y sanidad llegue a más personas que hoy mismo necesitan desesperadamente que Jesús abra sus ojos y les muestre su luz. En el siguiente tópico veremos juntos cómo Jesús tiene el poder de levantar con su amor a aquellos que han estado postrados en la desesperanza durante largos y dolorosos años. La impactante historia del paralítico en el estanque de Betesda te revelará una verdad que podría cambiar tu vida por completo. El paralítico en Betesda, levantarse de la desesperanza. ¿Cuánto tiempo llevas, querido amigo, querida amiga, esperando con ansias un milagro en tu vida? ¿Cuántas veces has sentido, con una tristeza profunda, que estás atrapado en la misma situación dolorosa, sin las fuerzas necesarias para levantarte, sin una pizca de esperanza de que algo finalmente pueda cambiar para mejor? Muchos de nosotros, en algún momento de nuestro caminar, hemos estado en lugares de profunda desesperanza, en esos momentos oscuros en los que sentimos que la vida sigue su curso para todos los demás. Pero nosotros seguimos irremediablemente estancados, sin poder avanzar. Si alguna vez has sentido que tu milagro anhelado nunca llega, que Dios parece haberse olvidado de ti en medio de tu sufrimiento, entonces la historia del paralítico en el estanque de Betesda tiene un mensaje profundo y muy relevante para tu vida hoy. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9, encontramos la conmovedora historia de un hombre que llevaba 38 largos y penosos años postrado por una enfermedad, esperando un milagro que parecía nunca llegar. Este hombre se encontraba, día tras día, junto al estanque de Betesda, un lugar en Jerusalén donde muchos enfermos se congregaban con la esperanza de ser sanados. Se creía popularmente que en ciertas ocasiones un ángel del Señor descendía del cielo y agitaba el agua del estanque, y el primero que lograba entrar en el agua después de ese movimiento quedaba milagrosamente sano de cualquier enfermedad que padeciera. Pero este pobre hombre tenía un problema adicional y muy significativo: no podía moverse por sí mismo debido a su parálisis. Cada vez que el agua se agitaba, otros, más ágiles o con ayuda, llegaban primero que él, y él seguía postrado en el mismo lugar, viendo cómo sus esperanzas se desvanecían una y otra vez. ¿Te has sentido alguna vez así, como si todos a tu alrededor recibieran bendiciones, sanidades, oportunidades de progreso, pero tú sigues esperando pacientemente y nada parece cambiar en tu situación? Entonces, un día, Jesús apareció en aquel lugar. Jesús lo miró con compasión, conociendo su larga historia de sufrimiento, y le hizo una pregunta que, a primera vista, podría parecer innecesaria o incluso obvia, pero que en realidad era profundamente impactante. ¿Quieres ser sano? Claro que quería ser sano.
Llevaba 38 interminables años esperando ese momento. Pero Jesús, con su sabiduría divina, no le estaba preguntando solamente por su enfermedad física. Le estaba preguntando por la condición de su corazón, por su verdadera voluntad de cambio, por su profundo y genuino deseo de un cambio real y transformador en su vida. El hombre paralítico, en lugar de responder afirmativamente, respondió con una excusa, con una queja que reflejaba su desesperanza acumulada. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre estaba tan enfocado en su problema, en su limitación, en la aparente imposibilidad de su situación, que no se dio cuenta de que el sanador mismo, la fuente de toda sanidad, estaba parado justo frente a él. Entonces Jesús, con una autoridad serena pero poderosa, le dio una orden directa y transformadora. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, de manera milagrosa, aquel hombre que había estado paralizado durante casi 4 décadas fue completamente sanado y pudo caminar. ¿Qué nos susurra esta historia tan llena de poder y esperanza al corazón, con una voz que nos invita a la reflexión? Ombón. A veces, sin darnos cuenta, nos acostumbramos tanto a nuestra condición de sufrimiento o limitación que se convierte en parte de nuestra identidad. Este hombre había pasado 38 años en la misma situación. Su identidad estaba íntimamente ligada a su enfermedad. Jesús, al preguntarle si quería ser sano, quería saber si realmente deseaba un cambio profundo, si estaba dispuesto a dejar atrás esa identidad de enfermo. Es crucial dejar de poner excusas y enfocar nuestra mirada en Jesús, en su poder ilimitado. El hombre paralítico solo veía su limitación, su incapacidad, pero Jesús era mucho mayor que cualquier obstáculo, que cualquier enfermedad. No necesitas que el agua del estanque se mueva. Lo que realmente necesitas es un encuentro personal con Jesús. 3. Tu milagro, tu sanidad, tu restauración, no dependen de otras personas ni de circunstancias externas favorables, sino única y exclusivamente del poder soberano de Dios. Este hombre pensaba que necesitaba a alguien que lo metiera en el estanque para ser sanado, pero Jesús le demostró de manera contundente que el poder de Dios no depende de métodos humanos ni de intermediarios. Cuando Jesús te llama a levantarte, a salir de tu postración física, emocional o espiritual, debes obedecer su palabra con fe y prontitud. El hombre paralítico no cuestionó la orden de Jesús, no dudó, simplemente se levantó y caminó. A veces nuestro milagro está esperando precisamente eso, que demos un valiente paso de fe en obediencia a su voz. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, te encuentras como este hombre, esperando un cambio, sintiéndote olvidado por Dios, pensando erróneamente que tu milagro depende de otras personas o de que ciertas circunstancias cambien. Pero Jesús, con su amor infinito, te pregunta hoy directamente a ti: ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte de verdad y dejar atrás ese pasado de dolor, frustración y derrota que tanto te ha agobiado? Si este mensaje ha hablado a lo más profundo de tu corazón, quiero invitarte a hacer una declaración de fe, una afirmación poderosa. Escribe en los comentarios: si así lo sientes, Jesús, hoy me levanto en tu nombre y por tu poder. Que esta sea tu manera sincera de decirle a Dios que dejas atrás el estancamiento y la desesperanza, y que confías plenamente en su poder soberano para cambiar radicalmente tu vida. Y no olvides, por favor,
dar me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas de una manera muy valiosa a que más personas reciban este mensaje de esperanza y sepan con certeza que su milagro no depende de nadie más, sino única y exclusivamente de Jesús. En el siguiente tópico, descubriremos juntos cómo Jesús ve un valor inmenso y un potencial ilimitado incluso en aquellos que el mundo y la sociedad rechazan y desprecian. La impactante historia del llamado de Mateo te revelará una verdad poderosa sobre la gracia transformadora de Dios. La adúltera perdonada, gracia en lugar de condena. ¿Alguna vez has sentido, querido hermano, querida hermana, que tu pecado, ese error que cometiste, es demasiado grande, demasiado vergonzoso como para ser perdonado por Dios? Que has fallado de una manera tan estrepitosa que ya no hay ninguna oportunidad real de restauración para ti, que Dios, en su santidad, debe estar profundamente decepcionado de ti y que por lo tanto te ha apartado de su presencia? Si alguna vez has sentido el peso abrumador de la culpa, la vergüenza paralizante, o has llegado a creer erróneamente que tu error te ha alejado demasiado, de manera irremediable, del amor y la misericordia de Dios, la historia de la mujer sorprendida en adulterio, tal como nos la relata el Evangelio, tiene un mensaje profundo y muy sanador para tu vida hoy. En el Evangelio de Sefer Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11 orie, encontramos un momento de gran tensión y dramatismo. Los fariseos y los escribas, con intenciones maliciosas, trajeron ante Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La pusieron en medio de la multitud, exponiéndola públicamente delante de Jesús. La ley de Moisés en aquel tiempo era clara y severa al respecto. Una mujer sorprendida en adulterio debía ser apedreada hasta la muerte. Y ellos, con piedras ya en sus manos y con corazones llenos de juicio y condenación, le dijeron a Jesús con un tono desafiante: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. En la ley Moisés nos mandó que la apedreáramos. Pero tú, ¿qué dices al respecto?». Su pregunta era, en realidad, una trampa astutamente preparada. Si Jesús decía que no la castigaran, lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés. Si por el contrario, decía que la apedrearan, iría en contra del mensaje de amor, gracia y misericordia que él mismo había estado predicando con tanta pasión. Pero Jesús, en lugar de responder de inmediato a su provocación, se inclinó con calma y comenzó a escribir en la tierra con su dedo, como si estuviera absorto en sus pensamientos, ignorando la presión del momento. Los fariseos, impacientes y ansiosos por obtener una respuesta que pudieran usar en su contra, insistieron en su pregunta. Y entonces Jesús, con una serenidad divina, se levantó y les dijo una frase que cambió por completo la dinámica de la situación y que sigue resonando con poder hasta nuestros días: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Ante estas palabras penetrantes, uno a uno, comenzando por los más ancianos y experimentados hasta los más jóvenes, soltaron las piedras que tenían en sus manos y se fueron retirando en silencio, conscientes de su propia condición pecaminosa. La mujer quedó sola, de pie, frente a Jesús. Ella sin duda estaba esperando una palabra de condena, el cumplimiento de la ley, pero en su lugar recibió una ola inesperada de gracia y compasión. Jesús la miró con ternura y le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella,
Con voz temblorosa pero llena de alivio, respondió: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús, con una autoridad amorosa, declaró algo que sigue resonando a través de la eternidad, ofreciendo esperanza a todos los pecadores arrepentidos. «Ni yo te condeno, vete y no peques más». ¿Qué nos susurra esta historia tan llena de misericordia y sabiduría divina al corazón? Con una voz que sana y restaura. Un post-Jesús no te condena por tus pecados, sino que te ofrece restauración y una nueva oportunidad. El mundo y las personas pueden señalarte, juzgarte y condenarte, pero Jesús te levanta con amor y te ofrece un camino de esperanza y renovación. 2. Todos, sin excepción, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Los fariseos se creían moralmente superiores a aquella mujer, pero Jesús dejó claro con sus palabras y acciones que todos, por igual, necesitaban de la gracia y el perdón de Dios. El perdón maravilloso que Jesús nos ofrece no es una excusa barata para seguir viviendo en el pecado, sino una invitación poderosa y transformadora a una nueva vida, una vida de santidad y obediencia a Dios. Jesús le dijo a la mujer: «No peques más», no porque quisiera condenarla o imponerle una carga pesada, sino porque sabía perfectamente que el pecado la estaba destruyendo y apartando de la verdadera felicidad. 4. Las piedras de acusación y juicio que otros levantan contra ti, Jesús las derriba con su amor incondicional y su gracia redentora. No importa cuántas personas te juzguen o te condenen, si te arrepientes sinceramente, Jesús es tu defensor y tu abogado ante el Padre. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, sientes que has cometido errores graves que te han alejado de la presencia de Dios. Tal vez has escuchado voces acusadoras, internas o externas, que te dicen con insistencia que no hay perdón para ti, que tu caso está perdido. Pero Jesús, con su amor infinito, te dice hoy con ternura: «Yo no te condeno. Levántate de tu postración, recibe mi perdón y camina con dignidad en una nueva vida, una vida llena de mi gracia y mi poder». Ahora, quiero invitarte a hacer una declaración de fe, una aceptación personal de su perdón. Escribe en los comentarios si así lo sientes en tu corazón: «Jesús, recibo con gratitud tu perdón y tu restauración». Que esta sea tu manera sincera de decirle a Dios que aceptas su gracia inmerecida y que decides caminar de ahora en adelante en su luz, dejando atrás las sombras del pasado. Y no olvides, por favor, dar me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas de una manera muy valiosa a que más personas descubran que no importa cuál haya sido su pasado o cuán grandes hayan sido sus errores, en Jesús siempre hay perdón abundante y una oportunidad real de restauración completa. En el siguiente tópico, veremos juntos cómo Jesús, en su amor incansable, deja todo por rescatar a aquellos que se han perdido y se han alejado de su rebaño. La conmovedora historia de la oveja perdida te mostrará hasta dónde llega su amor y su deseo de encontrarte. La oveja perdida, el pastor que busca incansablemente. ¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu ser, querido amigo, querida amiga, que te has alejado demasiado, quizás sin darte cuenta, de la presencia cálida y segura de Dios? Que aunque alguna vez estuviste cerca de Él, disfrutando de su comunión, por diferentes razones de la vida, por decisiones erradas o por las presiones del mundo, terminaste tomando caminos que te llevaron lejos, muy lejos, de su amorosa presencia y de su guía protectora.
Si alguna vez te has sentido perdido, desorientado, como si Dios ya no pudiera encontrarte en medio de tu confusión, o como si no fueras lo suficientemente valioso o importante como para que Él se tomara la molestia de buscarte, entonces la entrañable parábola de la oveja perdida, contada por el mismo Jesús, tiene un mensaje poderoso y muy reconfortante para ti hoy. En el Evangelio de Ezequiel Lucas, capítulo 15, versículos 3 al 7 Jesús, con su sabiduría característica, contó esta hermosa historia para ilustrar el corazón amoroso y buscador de Dios. Un pastor tenía 100 ovejas bajo su cuidado, pero una de ellas, quizás por descuido o por curiosidad, se perdió, se extravió del rebaño. El pastor, en lugar de conformarse con las 99 que aún estaban seguras en el redil, en un acto de amor y responsabilidad sorprendentes, dejó todo lo demás y salió con diligencia a buscar a aquella oveja que se había extraviado, que estaba sola y vulnerable. El pastor no se quedó pasivamente esperando a que la oveja regresara por sí misma al redil. Él fue activamente tras ella, buscándola con ahínco por montes y valles. Y cuando finalmente la encontró, después de una búsqueda quizás larga y fatigosa, no la reprendió con dureza ni la castigó por su descuido. No la llevó de vuelta al redil a la fuerza, arrastrándola. En cambio, con un gesto de infinita ternura y alivio, la cargó con cuidado sobre sus propios hombros, con amor y una alegría desbordante, y regresó con ella al redil, al lugar seguro. Cuando llegó a casa, lleno de gozo, hizo una gran celebración con sus amigos y vecinos, compartiendo su felicidad por haber encontrado a la oveja que se había perdido. Jesús terminó la parábola con una declaración impresionante y llena de significado espiritual. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y vuelve a Dios, que por 99 justos que, en su propia opinión, no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué nos enseña esta tierna y profunda parábola sobre el corazón de nuestro buen pastor, Jesús? Un Jesús nunca te abandona a tu suerte, incluso cuando te alejas de Él. Él te busca con amor incansable. Aunque te hayas extraviado por tus propias decisiones, aunque creas erróneamente que no mereces su amor o su perdón, Él nunca, jamás, deja de buscarte con la esperanza de traerte de vuelta a su redil. Tú eres inmensamente valioso e importante para Dios, mucho más de lo que puedes imaginar. El pastor tenía 99 ovejas más que estaban seguras, pero una sola oveja perdida era lo suficientemente importante para él como para dejar todo lo demás e ir tras ella hasta encontrarla. Así de grande es el valor que Dios te doña 3. No importa cuán lejos te hayas ido de su presencia, no importa cuán perdido te sientas, Jesús mismo te lleva de vuelta a casa sobre sus hombros amorosos. No es tu propia fuerza o capacidad la que te lleva de regreso al redil, es su amor redentor y su gracia restauradora los que te encuentran y te restauran. Dios no te recibe con castigo, reproches o condenación cuando vuelves a Él arrepentido, sino con una alegría desbordante y una celebración celestial. Cuando un pecador se arrepiente y vuelve a los brazos de Dios, el cielo entero se llena de gozo y fiesta. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, te sientes identificado con esa oveja perdida de la parábola. Tal vez has sentido que tu relación con Dios se ha enfriado con el tiempo, que te alejaste de su presencia más de lo que debías, y ahora te sientes solo y desorientado. Pero quiero que sepas con toda certeza que Jesús hoy te dice con ternura: te he estado buscando con amor. Ven a casa, mi oveja amada, porque aquí encontrarás refugio, perdón y restauración. Ahora,
quiero invitarte a hacer una declaración de fe, una respuesta sincera a su llamado. Escribe en los comentarios, si así lo sientes en tu corazón: Jesús, con humildad y gratitud, regreso a ti. Que esta sea tu manera personal de decirle a Dios que, sin importar lo que haya pasado en tu vida, hoy decides conscientemente volver a sus brazos amorosos, al calor de su presencia. Y no olvides, por favor, dar me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas de una manera muy valiosa a que más personas que se sienten perdidas y solas reciban este mensaje de amor, esperanza y restauración divina. En el siguiente tópico, veremos juntos cómo Jesús tiene el poder de transformar el dolor más profundo en un gozo inexplicable y duradero. La conmovedora historia de María Magdalena en la tumba vacía de Jesús te revelará una verdad que puede cambiar radicalmente tu perspectiva sobre la vida y la muerte. María Magdalena en la tumba, del llanto al anuncio gozoso. ¿Alguna vez has sentido en lo más hondo de tu ser, querido amigo, querida amiga, que todo, absolutamente todo, ha terminado para ti, que la tristeza más profunda ha consumido por completo tu esperanza, dejándote en un estado de desolación tal que ya no encuentras razones válidas para seguir adelante, y que incluso la presencia reconfortante de Jesús parece haberse desvanecido por completo de tu vida, dejándote en una soledad aterradora? Si alguna vez has llorado amargamente en la soledad de tu habitación, sintiéndote completamente abandonado, sin fuerzas para continuar, la historia de María Magdalena junto a la tumba vacía de Jesús tiene un mensaje poderoso y muy esperanzador para ti hoy. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18, encontramos un momento de profundo dolor y desconcierto. Jesús, el Maestro amado, había muerto en la cruz. María Magdalena, una mujer cuya vida había sido radicalmente transformada por el amor y el poder de Jesús, fue muy temprano, al amanecer del primer día de la semana, a visitar su tumba. Su corazón estaba completamente destrozado por el dolor y la pérdida. El hombre que la había liberado de sus demonios, el maestro que le había dado una nueva vida llena de propósito y esperanza, había sido cruelmente crucificado y sepultado. Cuando llegó al sepulcro, aún en la penumbra del alba, vio algo que la dejó en un estado de shock profundo. La pesada piedra que sellaba la entrada de la tumba había sido removida. La tumba estaba vacía. Pero María, en su confusión y dolor, no entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Ella pensó, lógicamente desde su perspectiva humana, que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Desesperada y llorando amargamente, se quedó fuera del sepulcro sin saber qué hacer. Entonces, 2 ángeles vestidos de blanco se le aparecieron y le preguntaron con ternura: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella, entre sollozos, respondió con angustia: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». María, en ese momento, no veía ninguna luz de esperanza en el horizonte. Para ella, todo estaba irremediablemente perdido, su mundo se había derrumbado. Pero en ese preciso instante, cuando su desesperación parecía haber llegado al límite, Jesús mismo, resucitado y glorioso, se le apareció. María lo vio, pero increíblemente no lo reconoció al principio. Sus ojos, nublados por las lágrimas y el dolor, pensaron que era el jardinero que cuidaba aquel lugar. Así que, con una mezcla de tristeza y urgencia, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Entonces Jesús, con una voz llena de amor y reconocimiento, pronunció su nombre con una ternura infinita:
María. Y en ese mismo instante, como si un velo se hubiera corrido de sus ojos, ella reconoció su voz inconfundible. Jesús estaba vivo. Su profunda tristeza se convirtió de repente en un gozo indescriptible. Su abrumadora desesperación se transformó en una esperanza radiante y viva. María había creído firmemente que todo había terminado con la muerte de Jesús, pero en realidad Dios apenas estaba comenzando algo nuevo y maravilloso, algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Jesús, entonces, le dio una misión importante: ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y así, María Magdalena se convirtió en la primera persona en anunciar al mundo la gloriosa noticia de la resurrección de Cristo. ¿Qué nos enseña este encuentro tan lleno de emoción y significado espiritual, con una ternura que consuela el alma? A veces, el dolor profundo y la tristeza abrumadora nos impiden ver con claridad la presencia de Jesús en nuestras vidas. Incluso cuando Él está justo delante de nosotros, dispuesto a consolarnos y ayudarnos. María estaba tan enfocada en su tristeza y en la aparente pérdida que no se dio cuenta de que Jesús mismo estaba allí, a su lado. 2. Jesús nos conoce íntimamente y nos llama por nuestro nombre de una manera personal y única. Él te conoce a ti personalmente. Conoce tus luchas, tus anhelos, y te llama con un amor infinito, incluso cuando tú, en tu dolor, no puedes verlo ni sentir su presencia. Lo que a nuestros ojos humanos parece ser el final de todo, con Jesús es, en realidad, solo el comienzo de algo nuevo y mucho más grande. María pensó que la tumba vacía era una tragedia, la confirmación de su mayor temor, pero en realidad era el símbolo de la mayor victoria de todos los tiempos, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Jesús tiene el poder de transformar nuestro llanto más amargo en un gozo profundo y duradero. No importa cuán grande sea tu tristeza en este momento, Él tiene el poder y el deseo de restaurar tu esperanza y llenar tu corazón de una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, te sientes de alguna manera como María Magdalena, llorando amargamente frente a una tumba vacía en tu vida, pensando que todo ha terminado, que ya no hay esperanza. Pero quiero que sepas con toda certeza que Jesús está mucho más cerca de lo que crees. Él te conoce, te ama y te llama por tu nombre. Él te está diciendo hoy con ternura: estoy aquí contigo. Esto no ha terminado. Yo he vencido la muerte y he resucitado para darte vida nueva y abundante. Ahora quiero invitarte a hacer una declaración de fe, una apertura de tu corazón a su presencia sanadora. Escribe en los comentarios: si así lo sientes, Jesús, abro mis ojos espirituales a tu presencia viva y real en mi vida. Que esta sea tu manera sincera de decirle a Dios que, aun en medio del dolor y la confusión, confías plenamente en que Él sigue obrando en tu vida de maneras misteriosas, pero maravillosas. Y no olvides, por favor, dar me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas de una manera muy valiosa a que más personas descubran que aunque todo parezca perdido y sin solución, Jesús sigue vivo, su amor es real y su poder es ilimitado. En el siguiente tópico, veremos juntos cómo Jesús tiene el poder de liberar de manera completa a aquellos que sienten que han perdido el control de sus vidas, que están atados por cadenas invisibles. La impactante historia del endemoniado gadareno te mostrará con claridad que no hay cadenas, por fuertes que parezcan, que Él no pueda romper. Felicidades de todo corazón. Has llegado con perseverancia hasta el final de este estudio bíblico.
de este recorrido a través de la palabra de Dios. Quiero que sepas que eres parte de un grupo muy especial de personas, porque lamentablemente muy pocos llegan hasta el final de estos mensajes. El hecho de que hayas permanecido hasta aquí demuestra de una manera clara tu profundo amor por Dios, tu hambre espiritual genuina y tu sincero deseo de conocer más y más de Jesús, de su carácter y de su obra. Ahora, para concluir este tiempo juntos, quiero invitarte a hacer algo muy especial, algo que selle en tu corazón las verdades que hemos compartido. Escribe en los comentarios, como una declaración personal y sentida, esta frase: he llegado hasta el final de este mensaje, porque amo profundamente a Jesús y anhelo con todo mi ser experimentar su presencia transformadora en mi vida cada día. Quiero ver con gozo los nombres de los verdaderos buscadores de la verdad, de aquellos que están dispuestos a seguir creciendo en la fe, a profundizar en su relación con Dios y a ser transformados por su palabra. Además, te animo de corazón a que compartas este video con alguna persona que tú conozcas y que necesite escuchar este mensaje de esperanza y restauración. No permitas que esta enseñanza tan valiosa se quede solo contigo. Hay muchas personas a nuestro alrededor que están sufriendo en silencio, que se sienten perdidas y sin esperanza, y que necesitan desesperadamente saber que Jesús sigue actuando en sus vidas, que Él los ama y tiene un plan para ellos. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito cordialmente a que lo hagas ahora mismo, porque este estudio bíblico es solo el comienzo de un camino maravilloso de aprendizaje continuo, de revelación progresiva y de transformación profunda en la presencia amorosa de Dios. Antes de cerrar este video y despedirnos, te pido que te tomes un momento, unos instantes de quietud y reflexión. No pauses el video todavía, no te distraigas con otras cosas. Solo quédate unos minutos en silencio, en la presencia íntima de Jesús. Háblale con sinceridad desde tu corazón. Dile cuánto lo amas, cuánto esperas con anhelo su venida gloriosa, cuánto anhelas estar con Él para siempre en la eternidad. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en todas las áreas de tu vida, y que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo estudio bíblico, en nuestro próximo encuentro con la palabra de Dios. Amén.